Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Enrique, ¿me escuchas por ahí? Sí, Arturo, muy buenas noches, ¿cómo Buenas noches, estás? ¿cómo estás? Buenas noches Éxitos en la ponencia de hoy día, Arturo. Muchas Hoy gracias, día muchas gracias. empezamos con este tema de la semana, que es todo lo que respecta a la sigmametría. Y Ujú. para entender el curso de Sigma y riesgo en la rutina del control de calidad en laboratorio clínico del día sábado, dado por el doctor Roberto Carboni Huerta de Chile, era necesario que pueda haber un tema introductorio. Es por eso que gustosamente accediste a tener este tema, introducción a la sigmametría en laboratorio clínico. Sí, Correcto. muchas gracias por tu disponibilidad y te dejo con el auditorio para que puedas desarrollar este taller. Bueno, muchas gracias, Enrique, por el pase. Vamos a hablar brevemente unos minutos, será unos 45 o 60 minutos, depende ya de ustedes. Un poco de lo que es el Seis Sigma, ¿no? Esta métrica que nos ayuda a apuntar eh, hacia requisito o al cumplimiento de requisitos de calidad con una excelencia o a veces con una calidad mundial, ¿no? Vamos a ir llegando un poquito al tema. Y para esto, para entenderlo un poco mejor, vamos a tratar de hacer un taller. Entonces, vamos a agruparlos como siempre lo hacemos a nuestro estilo de agruparlos cada 5 o 6 participantes y juntos tratar de resolver en realidad pequeños ejercicios para un poco tratar de captar la idea de lo que se trata esta sigmametría o 6 sigma, ¿no? Empecemos diciendo de que vamos a ver acá. Empecemos por el principio. Cuando nosotros tenemos un laboratorio, ¿sí? Y este laboratorio requiere que sea gestionado, ¿no? Por supuesto que el laboratorio, como ya sabemos, es un servicio que se presta hacia las personas que lo necesitan, hacia los clientes. Entonces, en buena cuenta, en este momento voy a tomar en cuenta solamente al cliente, paciente y médico, ¿sí? Ellos requieren de análisis, ¿está? Y bueno, finalmente van a tener una satisfacción en el resultado de estos análisis. Y la gestión que se hace, como siempre lo menciono, es en función de gestionar la producción por abajo, ¿sí? Menos importante, obtener resultados. Gestionar por un lado la calidad, ¿sí? Que es que estos resultados que se obtienen satisfagan a los clientes y que cumplan con los fines previstos para los cuales se planea hacer análisis. Y que por supuesto en la mayor jerarquía está la gestión de la seguridad, que es finalmente algo que se está apuntando últimamente hace 5 años o 6, se está apuntando mucho a relacionar calidad con seguridad, ¿sí? La sigmametría abarca todos estos conceptos, mezcla, a diferencia de otras escuelas, mezcla la producción, mezcla la seguridad y mezcla la calidad. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, cuando en un laboratorio actualmente vemos que está haciendo gestión de calidad, está haciendo control de calidad, está midiendo el desempeño. Y muchas veces en esta medición del desempeño se siente satisfecho, como que entiende que la calidad que está brindando es suficiente porque el desempeño es bueno. Sin embargo, no es siempre tener un buen desempeño, no es siempre tener calidad, ¿sí? Puede ser que yo admita requisitos de calidad, estándares de calidad bajos, y que luego al medir el desempeño, pues cumplo con esos requisitos de baja exigencia, y con eso me siento satisfecho. Entonces estoy haciendo una gestión intrínseca hacia adentro, introspectiva, sin tomar en cuenta el entorno o el medio que me rodea, porque yo mismo estoy generando mis propios requisitos. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando uno certifica ISO 9001.
donde uno establece sus propios procedimientos, establece sus propios procesos, establece los registros y si lo cumple, ya tiene una certificación de que está cumpliendo lo que uno se propone. Sin embargo, sigue siendo algo hacia adentro. En la simametría se expresa un poco diferente el tema de la calidad. Empecemos diciendo de que calidad es justamente tomar en cuenta a lo que el cliente requiere, lo que el cliente necesita, lo que el cliente espera, ¿no? Y claro, tenemos al médico, que es un cliente de alta exigencia, sumamente preparado y que tiene experiencia al momento de evaluar resultados y que los confronta clínicamente con lo que en el día a día encuentra, estos hallazgos, los confronta contra lo que sucede con el paciente y busca una correlación, por supuesto, ¿no? Y si no lo encuentra ahora, lo tendrá que conseguir después y después calificará si el laboratorio está haciéndolo bien o tal vez ya entiende de que el laboratorio se equivocó cuando hay una discrepancia. Entonces, en buena cuenta, la calidad está referido, según la simametría, muy orientado hacia lo que el cliente requiere, ¿sí? Hay un enfoque muy primario respecto de eso. Entonces, una calidad pobre que uno mismo se puede establecer puede ser satisfactoria para nosotros mismos con un buen desempeño, pero no necesariamente eso es calidad. Entonces, siempre que hablamos de calidad, tenemos que ir considerando que en este mundo globalizado, ya calidad es un término más complejo. No solamente es, como dice la ISO, el cumplimiento del requisito, ¿sí? Porque uno mismo puede establecer sus requisitos, sino ya cumplir un requisito mundial, ¿no? Un requisito globalizado, un requisito que todos entendamos, y hacia ahí vamos. Cuando hemos visto a lo largo de los años cómo cómo ha ido evolucionando la calidad en función de muchos científicos que han detallado, han hecho estudios, algunos hacia una tendencia matemática de descubrir cómo, por ejemplo, calcular el número de controles que debe pasarse, la frecuencia de control, y sacar unas gráficas complejas, ¿no? Muy relacionadas a la ingeniería industrial. Y así también otros que van muy referidos al tema de la satisfacción del cliente, establecer criterios de cumplimiento de las normas, un poco un tema de gestión, ¿no? No tan estadístico ni científico, sino es un tema de gestión. Y así encontramos desde Shewhart y Pearson, Dodge y Ramin, que ya hablaban de esto hace pues muchos años, ¿no? Antes que incluso la mayoría de nosotros naciéramos, ya se hablaba de los primeros elementos de calidad, de control, sobre todo de control de calidad, en donde aparecían las gráficas, ¿no? de control, y se hacían controles rutinarios que básicamente consistían en una observación del producto, ¿no? Ya luego, en los 80, aparecen los principales artífices que establecen la calidad. Y ahí tenemos a Deming, a Juran, Ishikawa y todos estos científicos que son muy conocidos. Y más adelante, ya en los actuales tiempos, se empieza a hablar, más o menos a partir de este siglo, se empieza a hablar de la calidad total, ¿no? Porque ya teniendo 50 años de experiencia, se empezó a entender de que, a pesar de que la teoría es digamos, muy bonita al decir que uno primero planifica, luego organiza, luego dirige y finalmente controla, como son las bases de la administración. Pero en realidad, en la práctica, normalmente uno empieza por controlar, luego empieza a formalizar esa documentación que se observa, que se necesita para hacer los controles de calidad, empieza a registrar correctamente, a generar documentos, y posteriormente ya empieza a ver la necesidad e incluso a llegar a la posibilidad de tener un sistema de gestión de calidad y empieza a montar un sistema de gestión de calidad. Entonces, y luego de ya tener un sistema de gestión de calidad, quiere pues certificar y posteriormente acreditar,
y elevar un poco más la calidad, diferenciarse un poco más del grupo, del grueso de instituciones o empresas o organizaciones, y empieza a hablar ya uno de calidad total, o sea, que la calidad no sea solamente en el área de producción, sino en toda la organización. Y empieza a crearse los términos de excelencia, ¿no? Ser excelente, se empieza a tratar de encontrar métricas para la excelencia, y ahí es que aparece el 6 Sigma, ¿no? La sigmametría. Bueno, no vamos a hablar mucho de historia, básicamente esto, como siempre, aparece en la industria primero, ¿no? En la empresa Motorola, de los teléfonos móviles, aparece esta idea de la sigmametría, que se enfoca mucho en la calidad total, ¿no? Empieza por ahí, por la calidad total, en donde la calidad abarque a todos los procesos, no solamente los de producción, sino en general a todos. Y vamos entendiendo de que este TQM o calidad total tiene cuatro elementos que son básicamente su filosofía y sobre la cual se apoya la sigmametría. Primero, que el cliente es en primer lugar, ¿no? Se empieza a hablar entonces, por ejemplo, que de un organigrama, en esa época se da de organigramas, pues el gerente, digamos, de producción, el gerente de calidad o otros tipos de gerencias dependían de un gerente general, ¿no? Y todos dependemos de un gerente general, pero se empieza a colocar en calidad total a que encima del gerente general está el cliente, como en un organigrama, va colocando uno al cliente como el jefe de toda la organización. Entonces se empieza a poner al cliente en primer lugar. Luego empiezan los temas de mejora continua, en los cuales nunca hay que admitir de que uno ya llegó a un techo y que no hay mejor manera de hacer las cosas. Siempre se debe mejorar. Si estamos en el último lugar o en el primer lugar de un ranking, todos deben hacer una mejora continua. De hecho, se le empieza a establecer como finalidad del sistema de gestión de calidad la mejora continua. Luego, los objetivos se empiezan a ser más exigentes y se empieza a pensar en que si se puede o no llegar a 0 defectos, a 0 errores. Y esto, a pesar que vamos a ver más adelante que es un juego de números, sí es posible llegar a 0% de errores, sí es posible. De hecho, la métrica sigma, los que ya se ufanan de tener 6 sigma como su medida de calidad, un colesterol en 6 sigma, por ejemplo, en los laboratorios acreditados de, no sé, se me ocurre de Francia o de Alemania o de Estados Unidos, tiene 0% de defectos, 0% de errores. Ya vamos a ver que sí es posible hacerlo cuando uno redondea un número. Finalmente sí hay errores, pero son tan pequeños que al redondearlos termina siendo 0%. Y que todo esto de la calidad total no se logra sin el recurso humano. Entonces, el desarrollo del recurso humano basado en una capacitación profunda, no solamente de lo cognoscitivo, no solamente de conocer la fórmula o la molécula o la enfermedad, sino también basado en esta nueva filosofía al respecto de calidad total. Vamos a ir revisando el tema. Acá en la zona, en esta parte, vemos que calidad total lo esquematizan como participación del personal, ¿sí? Mejora continua y satisfacción del cliente. 3 elementos o pilares para la calidad total. Ahora, estos principios de calidad total, la sigmametría o el 6 sigma los integra en este orden, ¿no? El primero es el objetivo, satisfacción del cliente. Una de las cosas que la sigmametría busca es evitar los desperdicios. Se considera desperdicio a todo lo que no nos sirve, a todo lo que no nos es útil. Es más, el acumular desperdicios también es una métrica que va en contra de la calidad. Entonces, cuando el objetivo es la satisfacción del cliente, se empieza a hacer muchos esfuerzos al respecto de saber exactamente qué es lo que el cliente satisface al cliente, qué es lo que el cliente espera, qué es lo que el cliente le da valor. A veces para algún cliente
podría ser que el valor de un laboratorio esté en el trato que le dan, ¿no? No necesariamente en la calidad del resultado, sino en la calidad del trato humano que le van a dar, por ejemplo, en niños o en pacientes geriátricos, en donde más importante es sacarle una sonrisa al cliente que hincarlo 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, lo primero, al igual que la calidad total, la sigmometría empieza a hablar sobre la satisfacción del cliente. Y hace esfuerzos, como digo, de cómo medir esa satisfacción, y no solamente medir la satisfacción con preguntas muy sencillas, sino también hacer observaciones, hacer educación, tener mucho contacto con el cliente. Esta es una primera parte de los principios de la calidad total que lo toma la Six Sigma. Después empieza a hablar sobre mejora de los procesos. Se enfoca en mejorar los procesos. El Six Sigma es una metodología que se basa en procesos. Tiene que tener evidencias objetivas de lo que hace. No es algo en lo cual recurra a la experiencia o a la intuición del más experimentado para tomar un camino. No, eso está negado en la Six Sigma. Lo que se hace es establecer metodologías para levantar información objetiva y a partir de esta información y a partir de algunas herramientas tomar mejoras en los procesos y tomar decisiones. Permanentemente se está revisando los procesos. Si hay que diseñar nuevos procesos, habrá que hacerlo. Y se está constantemente observando el flujo de procesos para hacer que esto tenga mucha eficiencia, ¿no? Se habla mucho de ello. El enfoque entonces es mejora de los procesos permanentemente. Luego de eso viene la fortaleza de la sigmametría, que vendría a ser el recurso humano. Evidentemente es un cambio de chip. Manejar Six Sigma en un laboratorio implicaría que el personal esté muy, primero, sensibilizado frente a manejar un laboratorio de calidad mundial, apuntar hacia algo más elevado que el común de los laboratorios y compenetrarse con esta idea de trabajar en una organización de excelencia, ¿no? Porque hablar de Six Sigma es excelencia, y lo vamos a ir viendo en la métrica cuando lleguemos al tema. Bueno, el método científico, ¿sí? Es científico eminentemente, no es intuitivo, no es una metodología basado en el histórico, que así lo hicimos anteriormente y así hay que seguir para seguir haciéndolo bien. No, está basado básicamente en ciencia, y esta ciencia hacia la excelencia, es decir, utilizar todas las herramientas tecnológicas para lograr excelencia, y que esta excelencia no sea algo subjetivo, sino que se pueda demostrar, ¿no? Y bueno, para eso se necesita herramientas, muchas herramientas que hoy día no son complejas, pero sí tienen una forma de pensar un poco diferente, en donde, por ejemplo, se abandona el hecho de sacar promedios, ¿no? Entonces uno dice, yo tengo cuatro empleados que son muy buenos, y tengo un empleado que no es muy bueno, que tiene una calidad pobre, pero bueno, sumando y restando, sacando promedio, mi laboratorio es bueno. Esto es inaceptable para la sigmametría, ¿sí? La conducta de sacar promedios y balancear un poco lo bueno con lo malo es algo que se deja de practicar en esta filosofía de trabajo. Y bueno, finalmente el soporte, ¿no? El soporte evidentemente son los recursos, ¿sí? Estos recursos basados en, como decía hace un momento, en herramientas. Tenemos que tener varios recursos para lograr que todas las partes de una organización que está comprometida, pues ganen, ¿no? El ganar, ganar, es decir, gana el dueño del proceso, gana los que integran el proceso, gana el director del laboratorio, gana las autoridades, todos ganan cuando se establece una sigmametría. Evidentemente, los costos de la no calidad entran a taller acá. Muchas veces existe una tendencia a ahorrar. Entonces voy a tratar de gastar menos
y de producir más, ¿no? Y bueno, sacrifico, no importa seguridad, sacrifico un poco calidad, sacrifico la satisfacción de mi cliente interno, sacrifico un poco la comodidad de mi cliente externo, sacrifico comunicación efectiva con, en este caso, por ejemplo, los médicos, y me concentro en la producción. Esto es una forma de pensar que no va con la sigmametría, con la 6 sigma. Aquí el hecho de tener recursos financieros, ahorro, tener productividad, tener excelencia, simplemente es una consecuencia, no es un objetivo. Tener más producción, tener más calidad no es un objetivo, es una consecuencia de trabajar con esta metodología 6 sigma, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, actualmente se está estableciendo a través de las últimas tendencias en calidad, de que evidentemente el riesgo es algo que impacta mucho en la calidad, porque tiene que ver con que si encontramos procesos que no son seguros, encontramos resultados que no son seguros, entonces, pues no es de calidad. Y ahora se habla mucho, por ejemplo, de la salud segura, ¿no? Y más ahora con la pandemia, encontramos que esto se ha convertido en una necesidad, ¿no? Evidentemente, nuestros clientes han ido modificando su conducta y ahora son mucho más exigentes, ¿no? Y es más difícil tenerlo satisfecho porque ya las horas de espera, por ejemplo, no deberían darse, ellos se sienten nerviosos de contagiarse, las medidas de bioseguridad, con todos los elementos que ha habido, ya bueno, hablando de Perú, ha habido algunos inconvenientes con aplicación de vacunas con jeringas vacías, de tener resultados inventados, ¿no? Hay denuncias, por ejemplo, de que se están inventando resultados del COVID para viajar, para trabajar, o se está haciendo suplantación de pacientes, un hermano por otro, una persona por otra. Entonces, la seguridad se ha vuelto un elemento importante, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta el hecho de que cuando uno hace un análisis, pues el principio fundamental es no hacer daño. Esto de la gestión del riesgo, esto de los eventos adversos se ha puesto muy de moda y también está tomada en cuenta en esta manera de pensar como 6 sigma. ¿Y qué contribuye el 6 sigma, el Six Sigma en nuestro laboratorio? Primero, establece el límite de tolerancia, ¿no? Hablamos del límite de tolerancia como hablar de buena calidad. Hablaba hace un momento que uno puede establecer unos requisitos de calidad muy pobres y luego medir el desempeño y estar siempre satisfecho de que el desempeño es bueno, porque finalmente ha establecido requisitos bajos, ¿no? Entonces, si yo tomo un examen, hago 20 preguntas y digo que con 5 preguntas bien respondidas está aprobado, entonces la mayoría va a estar satisfecho de dar un examen, porque yo al medir el desempeño de los alumnos, la mayoría me sacó de 0,5 a 10, ¿no? Entendiendo de que esto para otra métrica, por ejemplo, en el Estado peruano, se toman 20 preguntas y con 11 bien calificadas es que recién se aprueba. Entonces, en otros países se toman solo 10 preguntas y la evaluación va del 1 al 10, otros del 1 al 20, otros tomarán 30 preguntas, otros 100 preguntas. Entonces, no hay una manera muy estándar de hacer la medida, por ejemplo, de la nota de los alumnos. Lo mismo sucede en laboratorio. Obtener un 10% de error total máximo permitido, obtener no más del 5% de reclamos, son diferentes métricas que finalmente, en el caso del 6 sigma, contribuyen porque ellos empiezan a establecer el límite de tolerancia universales, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en la medida, en la métrica sigma. El sigma, el número sigma que nos sale de un cálculo, nos determina cómo estamos. O sea, no es un consenso finalmente, sino es una métrica, es una manera de medir y que es establecido y se ha universalizado en todo el mundo.
De hecho, en varios gobiernos, como el de Estados Unidos, ya están sus instituciones privadas y también las instituciones nacionales, gubernamentales, trabajando ya con indicadores sigma, ¿no? Entonces, primero, una contribución es que esta métrica permite establecer límite de tolerancia en una escala estándar, ¿no? Que proporciona la escala mundial. Y también estándar para medir diferentes procesos. Anteriormente, nosotros teníamos variables discretas y variables continuas, en las cuales no podíamos, de alguna manera, compararlas entre ellas, ¿no? Entonces, a veces en un laboratorio uno le pregunta, ¿cuál es tu nivel o tu desempeño? ¿Quién está mejor en tu laboratorio, la preanalítica o la posanalítica? O el colesterol o la toma de muestra, o la toma de decisiones o el almacén. Es difícil poder universalizar una sola métrica para medir todo, sean procedimientos cualitativos o cuantitativos, sean procedimientos o procesos, digamos, no científicos contra los científicos. La escala estándar que nos da la métrica sigma nos permite hacerlo. Y entonces, si vamos a poder tener un mapa de procesos, que incluso los podemos colocar según la métrica y darle colores, bueno, si ponemos 3 colores, o a veces le ponen 5, podría ser una semaforización de los procesos, ¿no? Según su escala sigma que da al medir el desempeño, ¿no? Y bueno, la meta de calidad determina que 6 sigma es una meta de calidad mundial. Empecemos por ahí entonces. Los límites de tolerancia, la escala estándar y la meta de calidad son contribuciones que tiene la 6 sigma en el mundo. Y vamos a ver que en esta métrica hacemos 2 cosas fundamentalmente. La filosofía del 6 sigma apunta a 2 cosas fundamentales. Uno es mejorar los procesos cada vez más, ser perfeccionistas. Algunos critican al perfeccionista, pero en este caso es lo que se necesita, ser perfeccionista, estar permanentemente mejorando los procesos. Y por el otro lado, mejorar la imprecisión. Los procesos es un concepto grande, la imprecisión es un concepto pequeño, pero que los dos contribuyen a la excelencia, ¿sí? Bueno, entonces, según lo que dice Westgard, con 6 sigma la calidad se convierte en medible y manejable de una manera cuantitativa y objetiva, ¿no? Existe muchísima literatura sobre 6 sigma, entendiendo de que esta métrica o esta filosofía, finalmente ya lo voy a dejar de decir como métrica, pues aparece en el mundo y se queda, y como siempre aparece en la industria, ¿no? Ya les decía de Motorola, y hay una historia larga de cómo es que se implementa en la NASA, en Johnson Johnson, y una serie de organizaciones, y que finalmente termina llegando a salud y termina llegando al laboratorio. Entonces, hay muchos años al respecto, hay muchas publicaciones, y hay una permanente evolución de las 6 sigma, porque este es, digamos, no voy a decir lo último, pero sí es lo que más se ha propagado como una métrica de los procesos, y en salud está pegando con mucha fuerza. Ahora, hemos hablado en la parte introductoria de 6 sigma, todavía no entramos al detalle. Solamente decir que, por ejemplo, el Instituto para la Calidad de Medicina y Laboratorio de Estados Unidos estima que por errores del sistema de salud mueren entre 48,000 y 96,000 pacientes en Estados Unidos al año. Eso significa entonces de que estamos permanentemente preocupados en el error, ¿no? El error, esta palabrita tan curiosa y que determina finalmente el desempeño de un laboratorio, determina el requisito de calidad de las pruebas, determina cómo es que se mide, en este caso el 6 sigma, es un elemento importante, ¿no?
ya ellos, este instituto, coloca indicadores Seis Sigma para que pueda ser comprensible para todos. Es algo fácil de entender, como lo vamos a ver. Entonces la calidad, como otra vez vuelvo a decir, ha ido evolucionando y la evolución natural es ir a una Seis Sigma. Así uno no puede llegar a la excelencia, uno sienta que está muy lejos, pero la métrica Sigma ya se convierte en una necesidad dentro de la manera de pensar de un profesional en salud. Seis Sigma evoluciona a través de ciclos, así como salió el ciclo de Deming, aparece también un ciclo Seis Sigma, en donde lo primero que hay que hacer para mejorar es definir, luego medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Esto está basado en la eliminación de los desperdicios, recuerden eso. Bueno, entonces la estrategia Seis Sigma, ya para acabar esta parte introductoria, trataría entonces de la metodología, es una metodología para mejorar, es una métrica única para todos los procesos y busca la excelencia, ¿sí? Hay tres elementos ahí. Si usted va a trabajar con Seis Sigma, no va a estar conforme hasta llegar a la excelencia, ¿sí? Va a utilizar una sola métrica para medir toda la calidad de todos los procesos y va a utilizar este método como el único método, si se quiere, para gestionar la calidad, gestionar la seguridad y también controlar la producción, ¿no? Bueno, los principios Seis Sigma, estos principios se revisan mucho, vamos a verlos rápidamente. Decía, el principio Seis Sigma, el primero es el enfoque genuino en el cliente. Genuino se refiere a que realmente estamos enfocados en el cliente, realmente estamos escuchando al cliente, lo estamos entrevistando, lo estamos encuestando, y este cliente es el cliente de todo tipo. No solamente el cliente que se atiende, sino el que necesita del laboratorio, como el caso de un familiar o la organización, el IPRES. También el médico que juzga los laboratorios y cómo es su conducta frente a solicitar análisis y recibir resultados, y cómo es que el médico también debe tener conocimiento de las últimas tecnologías. Él es un profesional que está abierto siempre a que el laboratorio se acerque y le explique y le dé la última información de una tecnología emergente. Evidentemente, muchos de los médicos no entienden del todo la tecnología, por ejemplo, de microarrays, o de repente de biología molecular, o de repente de todos estos elementos como, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes que estamos viendo últimamente, no son especialistas de laboratorio. Para nosotros mismos que estamos en el ámbito nos cuesta trabajo ponernos al día, porque van apareciendo nuevas cosas, mutaciones, variantes, etcétera. Entonces, ¿y cómo responder como laboratorio? Considerando que en la medicina basada en evidencias, el laboratorio se ha vuelto pues muy protagonista del tema. Entonces, todos ellos son clientes. También el cliente vendría a ser la persona que trabaja o está relacionado dentro de un laboratorio. Entonces, también tiene que ver este enfoque genuino en el cliente a medir, no con una entrevista sin hacer anotaciones, sino medir con indicadores cuál es el grado de satisfacción del cliente, a qué le da valor el cliente, por ejemplo, el cliente interno, y cómo es que hay una escala de valor frente a esto. Entonces, acuérdense que esto es algo de ciencia y tenemos que utilizar métricas y herramientas que nos permitan definir muy bien, ¿no?, con grado de excelencia, este enfoque genuino del cliente. Entonces, tenemos que usamos herramientas como medir la importancia. ¿A qué le da importancia? Como decía hace un momento, algún cliente puede darle importancia a que la silla sea cómoda, a que no haga frío, a que esté alejado de otras personas que lo puedan contagiar, a que lo hinquen solo una vez, a que la información se le envíe al celular. Estoy hablando del paciente, ¿no? A que no cueste mucho, a que sea atendido rápidamente. Otros le pueden dar enfoque hacia la calidez. Entonces, a que le abran la puerta, a que lo saluden, a que lo traten bien, a que le pregunten por su familia, a que le pregunten por su enfermedad, a que le den un vaso de agua, a que acaricien a un niño
o ayuden a desvestir a un paciente geriátrico. Esta calidez también puede ser lo que es importante para un cliente. Y así podemos ir viendo en qué es importante para un médico, ¿no? Que le den la información rápida, que le entreguen el histórico, que le hagan, por ejemplo, partícipe de las nuevas tecnologías, que le hagan algún comentario sobre su paciente, que le hagan un comentario en el resultado sobre las condiciones con las cuales llegó el paciente, etcétera. Toda esta información también está relacionada al trato que le damos al médico. Hay médicos que esperan algo y no hay forma de poder darle un enfoque genuino hasta que nosotros empezamos a medir con herramientas al respecto de a qué le da valor las personas que se atienden en un laboratorio o las personas que trabajan en un laboratorio y cuál es el grado de satisfacción que deben tener. Hay un principio Six Sigma que hay que decirlo ya. El que trabaja con una metodología Six Sigma es 6 veces más exigente que alguien que no trabaja con esta metodología. Y necesita ser 6 veces más exigente para darse una especie de colchón en donde caer cuando existan errores. Y eso lo vamos a ver estadísticamente. Otro de los elementos que es un principio Six Sigma es la dirección. Evidentemente, la mayoría de problemas de la calidad en la mayoría de países de Latinoamérica están basados en la dirección. El director es renuente a dar paso a la calidad, renunciando un poco a la producción, ¿no? Entonces, tienen una tendencia a utilizar una gestión de apagar incendios, de ser reactivos, de no planificar, y si se planifica, pues no cumplir los planes, y entonces se necesita que el director cambie el chip. Ese es un primer concepto. El segundo, que abandone la tendencia a tomar decisiones basadas en su experiencia, porque siempre se hizo así. Normalmente los directores de los laboratorios toman decisiones basadas en la intuición, en lo que le parece mejor, y no se basan en información, no se basan en indicadores, no se basan en cumplimiento de planes, en hechos y datos. Entonces, se tiene que, a la parte de la dirección, enseñarle las herramientas al respecto de, por ejemplo, la priorización. Cómo es que matemáticamente se priorizan los recursos, cómo es que se planifican las decisiones y cómo es que se toman decisiones. Y esto es un tema importante en el tema de la sigmametría. Les decía que la sigmametría o el Six Sigma apunta hacia hacer todo de una manera muy metódica, muy científica, porque tenemos que lograr excelencia. La excelencia no es gratis, requiere cambios sustanciales a todo nivel. Otro de los elementos, otro de los principios es concentrarse en los procesos efectivos. Bueno, sí es cierto, los procesos efectivos tienen que ver en un laboratorio clínico en la producción de resultados, ¿no? En donde ya sabemos que existe un mapa de procesos y tenemos que pensar como un mapa de procesos, no poner o crear un mapa de procesos y decir que ya lo tengo y seguir pensando en una forma vertical. Hay que pensar siempre en una manera de organizarse horizontalmente, por gestión, por procesos, y pensar en que estos procesos tienen que mejorar permanentemente, empezando por la dirección, y que permanentemente tenemos que rediseñar lo que tenemos. Es como que uno en su habitación o en su casa va cambiando los muebles periódicamente y va viendo los cambios y va viendo cuál es el mejor lugar y va pudiendo revisar la integridad de la infraestructura, de los muebles, de la limpieza, de las 5S. Lo mismo, en un laboratorio uno tiene que estar rediseñando los procesos para lograr la excelencia. Y por supuesto, si hay que diseñar nuevos procesos, también hacerlo. Entonces, el corazón, se dice el motor de los, bueno, nuestra amiga Alba Cecilia Garzón, ella menciona, ¿no? El motor de la filosofía o de la metodología Six Sigma es concentrarse en los procesos efectivos, ¿no? Los procesos. Ojo, todo tiene que estar definido como procesos. Otro de los elementos es la dirección proactiva. Aparte de lo que hablamos de la dirección basada en hechos y datos, las decisiones tomadas así, tiene que haber un cambio en la dirección
desde lo que decía hace un momento, de pasar de ser reactivo a ser preventivo. Evidentemente, esto nos pasó factura en el tema de la pandemia. Ya teníamos algunas normas que nos decían, usted guarda el 30% de su stock por si acaso venga un desastre o tal vez algún elemento como una pandemia, ¿no? Un terremoto o algo de esas magnitudes, y nos encontró mal parados, no teníamos estos stocks, no teníamos la gestión, no teníamos el recurso humano preparado, etcétera. Porque siempre hemos tendido a hacer una gestión reactiva, a apagar incendios, a que sucede algo y voy solucionando y así voy tratando de desarrollar el laboratorio. En este caso, la dirección tiene que volverse preventiva, ser muy aplicada, tener metódica, ser muy técnico en el tema de dirección. Y entonces seguramente aparecerán brechas, como sucede en todo, y habrá que cerrar esas brechas, ¿no? Esas brechas de falta de conocimiento, de que yo no conozco el nuevo virus, no conozco el genoma, no conozco la nueva metodología, no conozco la biología molecular, no conozco los epítopes, finalmente recién es algo nuevo para mí. Esta forma de pensar, esta predisposición a aprender, tiene que aparecer en la dirección, en una dirección proactiva, ¿no? Que sea eminentemente preventiva y que tenga la capacidad de delegar para lograr la excelencia. Bueno, y en ese sentido, cuando delega, pues tiene que haber la colaboración de todos los y contribución de todos, absolutamente de todos. Todos tienen que comprometerse en esto. Como le digo, la excelencia no es gratis. Llegar a ser Six Sigma es una clase mundial y cuesta trabajo y tiene que haber mucha incidencia sobre el hecho de que nosotros que trabajamos en un laboratorio debemos dejar de pensar como colaboradores. Yo no estoy colaborando, yo tengo que ser alguien que contribuye, alguien que está permanentemente haciendo todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que estoy enfocado en el cliente, que estoy concentrado en el proceso, que estoy queriendo mejorar permanentemente, que estoy ayudando a la dirección para que todos avancemos y que estoy dando ideas, ¿no? Que estoy contribuyendo, que estoy aportando, no que estoy cumpliendo, no que estoy colaborando, no estoy ayudando. Yo soy el laboratorio, ¿no? A mí me tienen, yo no estoy ayudando al director, yo no le estoy ayudando al laboratorio, yo soy parte de, y me siento agradecido cuando me ayudan, porque estamos contribuyendo entre todos a la mejora. Entonces, este es otro de los elementos importantes cuando hablamos de Six Sigma. Y bueno, una obsesiva persecución por la perfección, ¿sí? Porque claro, les decía, ¿no? Si yo hice una métrica del desempeño con requisitos muy flexibles, con requisitos muy convenientes, entonces esto me ayuda a satisfacerme a mí mismo, pero no le ayuda al laboratorio, no le ayuda al paciente, no le ayuda al cliente final, tampoco ayuda al cliente interno, porque no mejoramos cuando sentimos que ya lo tenemos controlado, que ya lo tenemos con un buen desempeño. Hay que volverse muy exigente en mejorar, ¿no? Buscar permanentemente la perfección y entender de que esto sí vale la pena en salud, ¿sí? Actualmente se exige mucho a los servicios de salud que tengan alta calidad. Evidentemente hay muchos déficits, hay muchos elementos en contra, recursos, por ejemplo, financieros, recursos humanos, tecnología, infraestructura, pero aún así se puede. En este esfuerzo denodado por buscar la perfección, uno tiene que contribuir y ser muy proactivo en el tema de la excelencia, de buscar esta excelencia. Entonces, esos son los principios Six Sigma. Y basado en eso, yo pregunto, y entonces a todo esto, bueno, está bien, me han dado un remesón, está bien, voy a tratar de lograrlo. ¿Cómo se logra? Bueno, anteriormente para la mejora, lo que se hacía era el ciclo de Deming, ¿no? Que era que yo se me va a ocurrir hacer algo, ¿sí? Y luego, pues lo hago lo mejor posible. Y después que lo hago lo mejor posible, veo los resultados que van saliendo de hacerlo. Y entonces verifico cómo estoy. Y de acuerdo a esos resultados, pues voy a mejorar,
¿no? Entonces voy a tomar acción, esto lo voy a hacer mejor de esta otra manera, esto lo voy a hacer igual porque salió bien, me olvidé de hacer esto, entonces voy a actuar en la mejora, y luego otra vez planifico y vuelvo a hacer todo este ciclo de Deming. Bueno, en la sigmametría, en el 6 sigma, pues encontramos algo similar, ¿no? Primero, acá dice definir, que sería finalmente planear, ¿sí? A ver si tengo por acá. Vamos a ver acá. Uy, bueno, esto es definir. Definir es como planear. Estamos haciendo una planificación. Ojo que en esta planificación es muy técnica. Hay que utilizar recursos científicos, estadísticos para hacer planificaciones. Y luego, pues voy a hacer, que sería, en este caso, medir, ¿no? Entonces, a ver, estoy tratando de usar una herramienta acá que me permita, a ver, Pintero. Entonces, voy a medir, y al medir lo que estoy haciendo es aplicando el plan, empezar a medir, luego voy a verificar o analizo, que es casi lo mismo, ya vamos a explicar uno por uno, y después voy a actuar en la mejora, acá está mejorar. Y aparece un quinto elemento en esta rueda de cómo lograr el 6 sigma, que es controlar. Y justamente ahí viene un tema interesante, porque en controlar encontramos algunos atributos que no se tomaban en cuenta en la rueda de Deming. Primero, que el monitoreo continuo del desempeño permite tener una medida en todos los procesos. No solamente como hacemos en el laboratorio, de medir el analito, medir el desempeño del método y tener estadísticos, cómo te salió tu control interno y cómo te salió tu control externo o tu interlaboratorial, y con eso es suficiente. No. En este caso se monitorea todos los procesos y es una medición continua, permanente, ¿no? Otro es la garantía continua de que el desempeño cumple con las metas y objetivos. Tenemos que estar permanentemente preocupados en llegar a la excelencia. ¿Sí? En el 6 sigma, la meta es 6 sigma. Evidentemente no lo vamos a lograr. Evidentemente vamos a tener que ganar mucha experiencia, pero ya estamos pensando en ese camino, ¿no? Entonces existe, a través de medir permanentemente y de controlar permanentemente, una garantía continua de que el desempeño, primero, cumple con las metas, ya vamos a ver a qué se tratan estas metas, y que están buscando mejorar hacia un 6 sigma. Y es útil en la planificación del control de calidad estadístico, por supuesto, porque en un laboratorio tenemos dos tipos de procesos. Los procesos de variables, de elementos cualitativos y también de elementos cuantitativos, ¿no? Entonces, cuando nosotros planificamos el control de calidad estadístico en las variables continuas, entonces ahí nos va a servir la métrica sigma, ¿sí? Bueno, entonces este elemento adicional que es controlar se agrega a la rueda de implementación del 6 sigma, o si quieren a la rueda de mejora continua. Es ya una manera adicional, un quinto elemento. Ahora, ¿qué es el sigma? Bueno, si hablamos de 6 sigma, empezamos hablando de qué es sigma. Bueno, sigma es una unidad estadística de medición. Ya nosotros, los que estamos en el tema de calidad, medimos la desviación estándar y sabemos que eso es el sigma, ¿no? Usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variación de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar, ¿sí? Entonces, esa es la definición del sigma. Bueno, y desde el punto de vista estadístico, 6 sigma o Six Sigma es una métrica que permite medir y describir un proceso, producto o servicio con una capacidad de proceso extremadamente alta, ¿no? Que tiene una precisión de casi el 100%. Six Sigma significa 6 desviaciones estándar. Entonces, ese es el principio. 6 desviaciones estándar a partir de la media, lo cual traduce matemáticamente a menos de 3.4 defectos, errores u oportunidades de mejora por millón de unidades de medida. Por millón de veces que yo mido algo, pues llegar a tener un estándar 6 sigma significa que solo me equivoco 3.4 veces,
¿sí? Ese es el principio de la métrica Six Sigma. Esto en la práctica se puede llevar a cabo, ya lo vamos a ver. Entonces, dicho de otra manera, nosotros cuando planificábamos la calidad, decíamos pues que dos deviaciones estándar, si mi control de calidad está por fuera de 2 deviaciones estándar, recién estoy saliéndome de control, y si estoy en 3 deviaciones estándar, ya estoy fuera de control. Básicamente, así hemos estado trabajando. Sin embargo, cuando esto lo convertimos a la métrica Six Sigma, hablar de 3 deviaciones estándar significa aceptar que por cada millón de veces que hacemos, o pasamos un control, o hacemos un análisis, o tomamos una muestra, o compramos un reactivo, o no importa lo que hagamos, por cada millón que hacemos eso, dentro de control a 3 deviaciones estándar, estamos aceptando un error de 66.807 defectos. Sí, claro que por millón se ve, pues es 1.000.000 de veces, está difícil que lo hagamos 1.000.000 de veces, pero convirtiéndolo luego a algo más aterrizado, vamos a encontrar que pues se vuelve un poco escandaloso el error de esa manera, ¿no? En cambio, cuando manejamos 6 sigma, estamos hablando de 3.4 defectos por millón. Entonces, lo anterior significa que un proceso que simplemente es 6 sigma o Six Sigma dejará de utilizar el promedio como métrica para evaluar los resultados globales, ¿sí? Ya no utilizaremos el promedio. En realidad, el promedio va a servir para muchas cosas, pero ya no como una medida de la calidad. En cambio, ahora vamos a empezar a utilizar el nivel sigma como una métrica, los cuales representan la variación de un conjunto respecto a su media, a su promedio, de manera que el proceso deberá cumplir de forma consistente con las especificaciones de calidad, cambiando el paradigma de promediar buenos y malos resultados a cuántos errores, cuántas desviaciones estoy teniendo por millón de veces que se hace este procedimiento o esta medición, ¿no? Entonces ahí empieza un primer elemento importante a tomar en cuenta. En la métrica sigma, ya vamos a ver cómo se calcula, tenemos niveles sigma. Entonces, en donde se acepta que 6 sigma es 3.4 defectos por millón y que su porcentaje de eficiencia al hacer este proceso representa casi el 100%, el 99,9996% de eficiencia. O sea, somos sumamente eficientes y tenemos una calidad a nivel mundial. Hablar de 5 sigma ya significa aceptar que es aceptable 233 defectos por millón y cuyo porcentaje de eficiencia representa casi también el 100%, 99.9%, y eso está bueno. 4 sigma ya son 6.210 defectos por millón y su porcentaje de eficiencia es el 99.4%. 3 sigma, el 66.807 defectos por millón y su porcentaje de eficiencia es el 93%. Entonces aquí vamos a ver, tomen nota, el 3 sigma. 2 sigma, 308.538 defectos, ya con un porcentaje de eficiencia del 69%. Y el 1 sigma significa ya más de medio millón de defectos con 30% de eficiencia. Muchas veces, sobre todo los patólogos o los encargados de la producción, o a veces los encargados de calidad, me preguntan sobre cómo medir la eficiencia, ¿no? Porque eso es un indicador que MINSA nos pide. Porcentaje de eficiencia o eficiencia del personal, eficiencia del procedimiento, eficiencia del laboratorio, eficiencia del analito, etc. Esta es una métrica que nos ayuda, ¿no? Si ustedes quieren medir la eficiencia, midan los defectos por millón y luego comparen con su tabla sigma a qué porcentaje de eficiencia están cumpliendo. ¿Y qué es la eficiencia? Pues la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Entonces, acá tenemos una métrica mundial que evidentemente serviría para responder a estas interrogantes. Entonces, se considera que la métrica 6 sigma a nivel mundial, no importando si usted está en un laboratorio, si está en una fábrica de llantas, si está usted fabricando
no sé, celulares, o tal vez está cocinando, o está dando un servicio de transporte, lo que fuera, la métrica Six Sigma es universal y más o menos se puede medir los niveles de calidad como lo vemos en pantalla, en donde Six Sigma significaría calidad de clase mundial. Ojo que esta calidad de clase mundial está por encima de la excelencia. Entonces ya aparece una nueva palabra que es calidad de clase mundial. 5 sigma, calidad excelente. 4 sigma, calidad buena. 3 sigma, calidad mínima aceptable. Por eso decía, ojo con este 3 sigma. Y 2 sigma, calidad inaceptable, ¿no? Entonces, tener 2 sigma, tener 308.537 defectos por millón de PM, significa una calidad inaceptable. Y a eso se refiere entonces la importancia de medir el sigma. Y cuando uno empieza a medir el sigma en los laboratorios, se encuentra que lamentablemente en la mayoría están por debajo de 3 sigma. Entonces es una calidad inaceptable según esta métrica que cada vez se pone más en uso, ¿no? Bueno, pueden encontrar en las redes sociales, en Google, en todos lados, las tablas sigma. Estas tablas sigma se pueden calcular. Se podría hacer un taller sobre respecto a la estadística sigma, pero son muy fáciles de hacer, la verdad que sí. Con evidentemente, ejemplos de la industria, ¿no? En laboratorio hay varios textos. Westgard ya escribió un texto que en Colombia una amiga que tiene su instituto para calidad también llegaron a traducirlo con Minerino, y ya está en español. Hay un libro de Westgard que habla del Six Sigma en laboratorio clínico. Existe en Colombia también un autor, amiga mía, que es Salva Cecilia Garzón, que escribió antes que la traducción de Westgard al respecto del Six Sigma. Y existen muchos ejercicios. Bueno, cuando yo tengo la suerte de viajar fuera de Perú, en Perú todavía no hacemos mucho esto, vemos los papers en los congresos. Bueno, antes de la pandemia uno viajaba con mucha frecuencia. Es más, en el último paper en Estados Unidos, en el 2019, pues yo contaba de los más o menos 250 papers que tomé, y bueno, alguien me pide las fotos, tomé las 250 fotos de los papers. Por lo menos un tercio hablaba de la sigmametría, de cómo es que habían aplicado esta métrica en su laboratorio, a veces para algunos procesos, a veces para todo el laboratorio, cómo es que daba resultados para llegar a la excelencia, ¿no? Entonces esto es algo que se está propagando mucho. En Perú recién está de repente llegando, hay poca gente que habla de Six Sigma, pero en la industria, en las exportaciones, en la aviación, ya hablan de Six Sigma, y esto es un vocabulario normal. Bueno, ahí está la tablita. Ya les había comentado que esto se hace a través de unas fórmulas muy sencillas, en donde uno básicamente tiene lo siguiente. Acá tiene la producción, ¿sí? La capacidad de producción, la eficiencia, lo que hablábamos hace un momento. Acá tenemos la sigma. Acá tenemos, a ver, voy a sacarlo de acá, defectos por millón, defectos por 100.000, defectos por 10.000, por 1.000 y por 100. Lo habitual que nosotros hacemos es hablar de 100. Y decimos, ¿cuánto es el error aceptable para, por ejemplo, entregar un resultado? Donde si yo prometo 2 horas un hemograma, y yo hago 100 hemogramas al día, o como un hospital puede llegar a 200, 300, ¿cuántos cumplo con entregarlos a tiempo y cuántos incumplo con llegarlos tardíamente, fuera de la hora? Y uno le pregunta al gestor de calidad, le dice, ¿cuánto es tu porcentaje máximo permitido de incumplimiento de entrega de resultados? Y alguno le puede decir, bueno, yo acepto 2, 3%, 5%, 1%, y esto se puede convertir en un sigma fácilmente. Bueno, entonces acá tenemos una primera tabla. Yo les pido, por favor, para efecto del taller, que nos demos unos segundos y tomen con su celular esta tablita, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar en el taller. Básicamente voy a pasar a aumentar un poquito, vamos a ver, esta parte de la tabla, ¿no? En la cual vemos justamente el 6 sigma,
y por abajo encontramos 2 sigma. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que utilizar para hacer un ejercicio. Porque en un momento vamos a calcular cuánto salió de sigma si usted tiene tantos defectos por millón, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, salió 1000 defectos por millón, entonces uno tendría que buscar el número más cercano a 1000 y decir, mira, me salió 4.6 sigma. Yo tengo, por ejemplo, me salió 150.000 defectos por millón, en un cálculo muy fácil, y voy a buscar acá 150.000, bueno, es 2.5 sigma. Y luego vamos a ver en la tabla si eso es calidad de excelencia, si eso es calidad calidad mundial, ¿no? Si eso es bueno, si eso es pobre, si eso es inaceptable, eso lo vamos a ver más adelante. Espero que hayan tomado ya la foto. Y bueno, continuamos con la métrica sigma. Acá cuando más adelante veamos una tabla, cuando ustedes vean en la ponencia del doctor Carboni, el día sábado, vamos a ver pues que habla de defectos por millón y habla también de defectos por millón de oportunidades. Eso es algo más complejo, no es mucho más complejo, pero no he querido tomarlo ahora porque nos va a complicar la vida, estamos en la parte introductoria. Pero básicamente, el hecho es que esto va a salir así. Cuando ustedes calculen el defecto, las desviaciones o los defectos por millón, va a salir un número y ustedes tienen que pasarlo al sigma. Acá va a encontrar un sigma corto y uno largo, a corto plazo y a largo plazo. Bueno, tomen siempre el corto plazo. Cuando nosotros tenemos sistemas, digamos, estables, tomamos esta columna. Cuando ya tenemos sistemas que son estables, pero que con el tiempo van variando porque va apareciendo cambios a veces de recurso humano, cambios de calibraciones, cambio de piezas, cambio de etcétera. Bueno, podría haber muchos cambios. Entonces utilizamos esta métrica de acá. Bueno, tratemos de concentrarnos en esta columna, sigma short term, y acá vamos a calcular, por ejemplo, si yo tengo 70 o 72 defectos por millón, mi métrica sigma será 5.3. Lo que significa, ¿no? Lo que significa que mi rendimiento, que mi capacidad, estábamos acá en 72, es del 99.9%. Y entonces aparece otra columna más que es el CPK. Miren, aquí vamos a medir rendimiento, capacidad, ¿no? Yo tengo la capacidad de rendir tanto. El rendimiento se puede definir según la variable. Si es una variable discreta, en donde el número de datos que yo obtengo son datos que no se pueden fraccionar. Entonces utilizaré, a eso le llamamos variable discreta, entonces utilizo esta columna de acá. Y si yo quiero medir ese mismo rendimiento, esa capacidad en variables continuas, entonces utilizo esta de acá. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Justamente el primer taller va a ser hablar de esto, de las variables discretas, y el segundo taller va a ser hablar sobre variables continuas. Una variable continua sería, por ejemplo, la calidad de la glucosa, la calidad de la sigma que puedo obtener del desempeño de la glucosa. Entonces, en glucosa yo tengo la imprecisión ya medida, y esa imprecisión puede ser en números como, por ejemplo, 2.34. Entonces ya no es una variable discreta, sino es continua, porque no es un número entero, sino ya es fraccionado. Y tengo un porcentaje de sesgo de 2.49. Entonces, como esto entra en una fórmula, ya utilizamos el CPK, que es capacidad, ¿no? Traten de recordarlo como capacidad. Bueno. El CPK, para no dejarlo en el aire, es la estimación cuantitativa de la desviación estándar del sesgo o desplazamiento permitido a la media del método, sin que presente resultados de test fuera de la tolerancia médica admisible. Y acá aparece una primera fórmula. También hay una fórmula de 6 sigma, o de la sigmometría. CPK, entonces, es el error total admisible menos el sesgo entre 3 veces el coeficiente de variación.
y que para efectos de desplazamiento de una mala calibración, ¿sí? Que aparezca un sesgo, debe ser siempre mayor a 1.5. Este es el único elemento en control de calidad, en los estadísticos que calculamos, que mientras más grande es mejor, ¿sí? El CPK.